por la oportunidad que nos das de poder estar en esta linda comunidad, esta linda iglesia, con cada uno de los hermanos justos, renacidos, unidos, aquí unánimes, en un mismo sentir, Padre. Ese sentir es el agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor. Gracias porque cuando no había oportunidad alguna, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste y diste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice San Juan 3, verso 16, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, nos has dado la oportunidad de creer, nos has dado el don de la fe, nos has dado la oportunidad del Evangelio, de la palabra, del poder tuyo que es el Evangelio, para que nosotros escucháramos y creyésemos en él, y ahora somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso te lo agradecemos, eso es muy valioso, Padre, porque nada ni nadie puede cancelar, nada ni nadie puede pagar por esto. Solo tú, solo tu obra, solo tu sangre derramada en la cruz es la única que podía exonerarnos de la condenación eterna y así podernos llevar al reino de los cielos. Agradecidos estamos. Hoy te pedimos que tomes nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Padre, y que podamos estar atentos a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que eso es lo más importante. Este tiempo de 1 hora, hora 30 minutos, lo ponemos delante de ti para poder captar todo lo que tú quieres en esta mañana, cada versículo, Señor, que se va a leer, que venga ayudándonos a crecer, a aumentar nuestra fe, a corregirnos, Señor, a redirigirnos y poder continuar hacia adelante conforme a tu voluntad, conforme a tu camino y no conforme al nuestro. Agradecidos contigo, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra en esta hermosa mañana. eh, Siempre calurosa un poquito, ¿verdad? ¿O no? Ustedes no están bien. Yo lo veo, yo lo veo como fresquito. Sí, está fresquito. Ay, bueno, qué bien por ustedes. Sí, yo no estoy tan acostumbrado al clima. Gracias a Dios por estar acá. Vamos a ir a la palabra, al libro de San Juan. San Juan 8, versículo 12. San Juan 8, verso 12. Que nos habla al respecto de, bueno, y del tema, ¿verdad? Del día, el título del mensaje, la luz del mundo, ¿verdad? ¿Quién es la luz del mundo? Vamos a desarrollarlo, si usted todavía aún no le queda muy claro, vamos a desarrollarlo en esta mañana. San Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí nos queda claro, la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo, hermanos? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que nos ilumina. Cristo es el que nos trae la claridad. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos ser iluminados sí o sí por la palabra del Evangelio, por la palabra del Señor, por la palabra de salvación, para ser dirigidos correctamente en este diario vivir. El mundo entero está bajo el maligno, como lo dice San Juan 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, somos de Él, pero el mundo entero está bajo el maligno, bajo tinieblas, bajo oscuridad. Y eso es preocupante, porque el mundo, el que está desconectado, el que no conoce el Evangelio, el que no conoce la palabra, el que no conoce la verdad, está bajo tinieblas. Ahora hablaba con un hermano que hay que hablarle a un amigo de él en Belén, San Antonio de Belén,
Y me dice, pero es que es muy mundano. Está en tinieblas. Simple y sencillamente está en tinieblas. ¿Qué necesita? La luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? ¿Cómo estábamos nosotros antes de que viniera Cristo? En tinieblas. Estábamos en oscuridad. Estábamos como al principio, ¿verdad? Cuando de la creación. ¿Qué dice en Génesis 1? Vamos a ir a Génesis 1, 1 al 3 vamos a leer. Génesis 1, 1 al 3. Vamos a ir a Génesis, si no lo tenemos en pantalla también, por temas de tiempo. Dice Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo está una persona sin Cristo? Desordenado y vacío. ¿Cómo está una persona sin la luz de este mundo? Desordenada y vacía. Como estaba la tierra en ese momento. ¿Pero qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino la luz al mundo que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, y vino la luz. Esa luz es Jesús. Esa luz es nuestro Redentor, el que nos redimió, el que nos rescató. En San Juan 9, vamos a ir a San Juan 9, yo espero que no hayan perdido. Vamos a estar por ahí, vamos a estar saltando, ¿verdad? Entre San Juan y varios libros por ahí. San Juan vamos a ir varias veces por si quieren mantenerlo abierto. Entonces, San Juan 9, versículo 5. San Juan 9, verso 5. Aquí hay una gran historia, ¿verdad? San Juan 9, verso 5. Sabemos que San Juan 9, 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Entonces en San Juan 9 está la historia del ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento nos representa. El ciego de nacimiento representa a los pecadores. ¿De qué? De nacimiento, porque nacimos bajo pecado. Nacimos bajo el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, San Juan 9, vamos a leer un poquito más, vamos a leer desde el 1 para llegar al 5. San Juan 9, 1 al 5. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces los discípulos dicen, bueno, ¿es este o fueron los padres? ¿Quién tuvo la culpa? Porque nació ciego. ¿Quién pecó aquí? ¿Verdad? Hay una palabra que no recuerdo bien, creo que es en Jeremías, sí, de que los padres se comen las uvas agrias y a los hijos les da la dentera. La dentera es la sensación ácida de morder algo, ¿verdad? En los dientes y en las encías. No sé si tal vez con el mango cele, ¿verdad? El mango verde, cuando está así, le echan todas esas cosas ricas, ¿verdad? Que le echan, ¿verdad? Al manguito. Entonces a veces a algunos les da una sensación en los dientes, esa es la dentera. Pero como el padre se come las uvas agrias, ácidas, perdón, las uvas ácidas, y a los hijos les da la dentera. Entonces aquí aplica este pasaje, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Si sus padres pecaron y a este se le pegó ¿verdad? El mal, ¿verdad? La dentera, la consecuencia de lo que hicieron sus padres. Entonces Jesús trae una respuesta acá impresionante, dice en el 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y no es que sus padres pecaron o que éste pecó, sino que para qué es, dice,
para que las obras de Dios se manifiesten en él, en este ciego de nacimiento. Nosotros nacimos como pecadores y por medio del evangelio, por medio de la palabra, la obra de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz se manifestó en cada uno de nosotros. Y hoy por hoy podemos estar aquí sentados, porque está muy lejos esto, ¿no? Hoy por hoy estamos acá sentados con la gran bendición y la oportunidad de haber conocido el evangelio. O estarlo conociendo si es su primera vez o empezar con los seminarios y demás, para que esa luz de Cristo alumbre correctamente nuestra vida, alumbre correctamente nuestro caminar, ¿verdad? Porque nacimos en tinieblas, nacimos como este ciego. Así nacimos, así crecimos y así dimos frutos. Las transgresiones. Transgresión es el fruto del pecador. Entonces nosotros éramos transgresores. Hasta que Jesucristo, en el tiempo que Él lo dispuso, llegó a nuestras vidas a iluminarnos con el Evangelio, a iluminarnos con la palabra. Hermanos, yo les pregunto, ¿dónde estarían hoy si eso no hubiera ocurrido? ¿Dónde estarían hoy si Cristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Dónde estaríamos hoy si el Evangelio no hubiera llegado a nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos hoy si los misioneros no hubieran dispuesto con todo su corazón venir a este pequeño país? A nivel mundial somos bastante pequeños, a llevar el evangelio a nosotros, los costarricenses. Estaríamos perdidos, estaríamos en otros lugares con falsas doctrinas, lejos completa y absolutamente de Dios. No estaríamos acá. Entonces hay algo que debemos de agradecer y estar eternamente agradecidos con Dios por la salvación. Estar agradecidos porque nos iluminó con su palabra, con el evangelio, nos iluminó con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8, versículo 32. Y esa verdad nos hizo libres. ¿Nos hizo libres o no nos hizo libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de qué? Libres del pecado. Porque continúan los fariseos diciendo, porque dice que nos harás libres. Hijos de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. Porque dice que seréis libres. Y Jesús les contesta, les dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado en el 34. Y en el 36 dice, si el Hijo os libertare, San Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y a cuántos libertó el Hijo? ¿A cuántos verdaderamente se sienten liberados por el Hijo? ¿Quién es el Hijo? La luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz que ha llegado a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestro caminar, nuestro andar, dónde estamos ubicados, dónde estamos y hacia dónde debemos de ir. La palabra es una lámpara que nos ilumina, como estas lámparas que nos alumbran el día de hoy, y es una lumbrera, es un camino, es una dirección que nos refleja para poder continuar, para poder caminar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos, como leímos ahora en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, desordenados y vacíos, vino la luz a este mundo. Entonces vino la luz a nuestras vidas. Que claramente la luz de Jesucristo nos ilumina. En San Juan 1, versos 4 y 5, aquí mismo en San Juan. Vamos a ir, San Juan 1, 4 y 5. Vamos a leer desde el 1, San Juan 1, 1, San Juan 1, 1, hasta el 5. Nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
¿En él está qué? En el verso 4. En él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Jesucristo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Científicamente comprobado. Cuerpo, alma, espíritu. Y el cuerpo y el alma se quedan acá, cuando así Dios lo disponga, en el momento que tenga que ser. Los animales también tienen alma, son almáticos, los perros, ¿verdad? Están contentos cuando usted les va a dar alimento, cuando usted llega a la casa, ¿verdad? Están felices, son almáticos. En el alma se alojan las emociones, ahí es donde se alojan las emociones. El cuerpo es este cuerpo físico, pero el espíritu es el que Dios sopló en Génesis 2, versículo 7, y nos dio aliento de vida, y el espíritu es eterno, porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y nosotros estamos muy preocupados o muy ocupados, la población a nivel mundial, por las nuevas cepas, ¿verdad? Por los nuevos virus, por todo lo que está ocurriendo para protección de este cuerpo. Pero ¿cómo nos ocupamos en la protección del espíritu, que es el que es eterno? Que es el que va a vivir eternamente y para siempre, con Cristo Jesús o en el lago de fuego. Sí o sí. De que hay vida eterna, la hay en un lugar o en el otro. Este cuerpo se queda, el alma se queda, pero el espíritu vive. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Eso significa que somos espiritualmente eternos. Y hasta que la luz no vino o no venga, si alguno no les ha iluminado aún, hasta que la luz no venga a nuestras vidas, no estamos exonerados de ese castigo eterno por medio de Adán. Porque el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. Por cuanto todos, los pastores no pecaron. Los sacerdotes no pecaron. Todos pecaron. Todos. Por cuanto a todos pecaron. Entonces, y están separados en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que haya nacido preparado para entrar al reino de los cielos si no es por la misericordia de Dios, si no es por la palabra. Solo Adán, que fue hecho sin pecado, formado sin pecado, conforme a imagen y semejanza, pero su desobediencia causó que nosotros naciéramos con pecado por medio de Adán. Y esto no es lo que usted hizo o no hizo, lo que usted haga o deje de hacer. Lo único que nos puede rescatar de este pecado es la luz. Lo único que nos puede sacar de las tinieblas es la luz. Cuando se va la luz en la casa, en el barrio, completo, todo queda a oscuras, ¿cómo hace usted para dirigirse? ¿Enciende qué? Una candela, enciende el celular y ya usted se dirige, ya usted se ilumina. Así es Cristo en nuestras vidas. Él nos dirige, nos ilumina, nos alumbra por dónde debemos de caminar. ¿Por qué debemos de evitar, qué debemos de esquivar para poder seguir, para poder caminar, para poder avanzar? Y es necesario andar en luz y no en tinieblas. En San Juan 12, aquí mismo en San Juan 12, el libro de San Juan 12, verso 46. San Juan 12, versículo. Vamos a leer desde el 44. San Juan 12, verso 44. San Juan 12, verso 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree. Vamos a ver. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que cree en él, no cree en él. ¿Cómo no cree en él? Cree en el que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿A qué envió el Padre? ¿A su Hijo? ¿A qué? A rescatarnos. Como dice San Mateo 1:21, y dará un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la luz ha venido para liberarnos de la condenación eterna. Hermano, ¿qué hizo usted? ¿Qué hice yo para ser pecadores desde que nacimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Nada. Solo nacer con el pecado que nos heredó Adán. No hicimos nada. Entonces la pregunta, ¿por qué hay que hacer tanto para poder ser salvos? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? La luz. Recibir la luz, creer en lo que acá está escrito. No por medio de una oración de fe, no por medio de pedir perdón. No es bíblico. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, ser liberados de la condenación eterna y así poder entrar al reino de Dios. Y eso a través de la luz, que él dice aquí en el 46, dice, yo, la luz, se presenta a Jesús como la luz. Se presenta como el que viene a iluminar las tinieblas en las que hemos caminado durante muchos años. Desde que nacimos, desde que crecimos y anduvimos por ahí sin el evangelio verdadero. Jesús se presenta como esa luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en él pueda nacer de nuevo del agua y del espíritu. Uno de los únicos requisitos que deja Jesús, dos requisitos, nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos y tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. San Mateo 5:20 y San Juan 3, versículo 5, nos dicen estos dos requisitos. Y a través de la fe en la sangre de Jesucristo podemos alcanzar esos requisitos que nos deja Jesús en su palabra para entrar al reino de los cielos. Y es poder ver la luz del evangelio, la luz de la palabra. ¿A cuánto les llegó la luz? ¿A cuánto les ha llegado la luz? Yo espero que la gran mayoría, y los que no, péguense a un servidor, ahora que venga el pastor Elías, inscríbase en un seminario, por favor, porque lo que Jesucristo hizo en esa cruz fue muy grande. Y solo Él y nadie más que Él puede hacer el milagro de la salvación. Por más bien que usted se porte, no lo vas a alcanzar. Por más dinero y más diarios que usted ande regalando y más buenas obras que usted ande haciendo, no vas a alcanzar la salvación si no es por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Como lo dice Romanos 3:20 en adelante, ¿verdad? Como lo dice Hebreos 9, Hebreos 10. Única y exclusivamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz podemos alcanzar la vida eterna. Y es que esa luz llegue y nos ilumine y ser iluminados. Entonces, a todos los que han tenido esa oportunidad de ser iluminados por el Evangelio, por la palabra, yo quiero que en este momento recordemos, intentemos acordarnos cómo fue ese momento, cómo fue esa primera vez, cómo fue el día 1 en el que fuimos alumbrados por Jesucristo, que fuimos iluminados por la palabra, por el Evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál fue la alegría? ¿Cómo fue que entendimos? ¿Cómo hicimos clic con la palabra, con el mensaje? ¿Cómo comprendí de que Cristo me perdonó una vez y para siempre? ¿Cómo fue que entendí Hebreos 10, versículos 17 y 18? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces yo quiero invitarlos que retrocedamos a ese primer día cuando fuimos iluminados, que estábamos en tinieblas y nos llegó el evangelio, nos llegó la palabra por medio de un hermano, por medio de una hermana, por medio de un seminario.
¿Y cuál fue esa alegría con la que nosotros recibimos ese mensaje? ¿Cuál fue la alegría con la que recibimos esa palabra de salvación? ¿Recuerdan ustedes? Sí. Algunos tal vez cantaban, otros, tal vez otros llegaron a la casa diciendo, ahora sí, soy perdonado una vez y para siempre, ahora sí soy salvo, ahora sí entendí, qué bonita palabra, qué bonito evangelio, tal vez iban cantando, no sé. No sé cómo fue que usted comprendió, pero yo quiero que usted recuerde ese primer día, esa primera vez. Quiero que vayamos a ese primer día. ¿Qué hicimos? Primer día de congregación. ¿Con qué actitud venía usted a escuchar de la palabra? ¿Con qué actitud venía usted a aprender? Venía como una esponjita absorbiendo. ¡Ah! Todo eso dice la Biblia. Mire, yo nunca lo había visto. Mire, ese versículo tampoco. Y este otro tampoco. Eso me pasó a mí. Y yo había leído, yo fui pastor y todo antes, pastor en tinieblas. Y dirigí miles de personas en las tinieblas, con falsa doctrina, en escuelas, colegios, universidades y demás, dando charlas, haciendo oraciones de fe y pidiendo perdón por todo lado, haciendo convivencia, retiros, campamentos, reticamos, en las tinieblas. No había sido iluminado por Jesús, no había sido iluminado por el evangelio verdadero. Y cuando, después de mi, tal vez algunos no han escuchado, ¿verdad? Eh, Después de mi cabezonada, el pastor Samuel me predica, me dice que si soy justo o pecador, lo repito por los que tal vez no me conocen, ¿verdad? ¿Soy justo o pecador? Entonces yo me quedo haciéndole números, 18 años de evangelio, de pastoreo y entre otros. Y Jesucristo me justificó en la cruz. Y soy justo, justo. Ah, sí, sí. ¿Cómo sabe usted que es justo? Le digo todas las obras, ya no tomo, ya no fumo, ya no esto, ya no lo otro. Ahora diezmo, ahora ofrendo, ahora leo la Biblia, ahora predico. Ah, me dice el pastor. Ah, sí, sí. Me dice, ¿la salvación es por obras o es por fe? Y le contesto bien. Digo, ¿por fe? Me dice, ¿y cómo usted es salvo por fe? Solo me ha dicho obras. Listo. No sabía cómo ser salvo por fe. Todos la homilética, la hermenéutica, todas esas carajadas que se llevaron, todos los discipulados de 2 años, testificaba la semana pasada en la iglesia de Chaday de Heredia, del pastor Rafa. Todo cayó. Hasta ahí llegó todo. Las tinieblas me abrazaron. Estaba perdido, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, aunque predicaba, diezmaba, ofrendaba. Tenía 15 años de casado en ese momento, 2 hijos, todo perfecto. Pero yo me creía justo por mi propia justicia. Yo me justificaba a mí mismo como los fariseos. No había entendido la luz del evangelio, no había entendido la luz de la palabra. Entonces yo andaba en tinieblas. En algún momento anduvimos en tinieblas. Cuando hago clic, que me costó más de 3 meses, ¿verdad? Prédicas directas con el pastor, tú a tú. Pastor Samuel, que sabemos que es una enciclopedia bíblica, ¿verdad? Prácticamente. Y yo, bueno, dice mi esposa que yo soy muy cabezón, pero no parece. Ando despeinado, pero no es tan cabezón. Ella sí abrazó el pecado rapidito. Ah, sí, yo soy pecadora y listo. Y digo, no, yo no. ¿Cómo voy a ser pecador? Jamás. Entonces yo me creía justo, hermano, fue peor. Cuando alguien acepta su condición delante de Dios, que es pecador, está bien. Está bien, pero no puede seguir así. ¿Ok? Está bien, pero no puede mantenerse como pecador. Porque si mueres como pecador, entras al fuego eterno y no al reino de los cielos. Por eso estamos acá y por eso viene Jesucristo hace más de 2000 años a resolver el problema del pecado, pues cerca de 2000 años, para liberarnos de ese pecado, para quitarnos esa carga encima. Más sin embargo, yo era justo pecador. Yo decía que era justo, pero siendo pecador en las tinieblas. Cuando el pastor me lleva a mí por toda la ley, yo no recibí un seminario como reciben ahora, ¿verdad? Qué bonito, creo que hubiera sido más fácil, pero Dios quería enseñarme algo más. Me lleva por toda la ley, por todas partes, y ya yo no encuentro salida, ya yo rebotaba con las paredes. Ya yo no discutía ya me encontré peleando no con el pastor Samuel, sino con la palabra, con la Biblia, con el Evangelio. Yo le decía una cosa, él me decía, lee aquí. Yo le decía otra cosa, él me decía, ¿qué dice aquí?
Ya, entonces, cuando yo me encontré peleando con Dios, hice un alto. Digo, ¿y aquí qué está pasando? Y ya no tenía salida yo. Entonces ya resulta que el justo, el gran justo que era yo, ya no sabía cómo ser salvo. Porque el pastor bíblicamente me ha cerrado todas las puertas. Entonces un día fui a la congregación pequeña que teníamos nosotros, un sábado, y les dije, no tengo la menor idea cómo ser salvos. No tengo la menor idea cómo salvarme. Y todos se volvían a ver uno al otro. Y dice, ahora sí, si este no sabe, ahora nosotros. Si yo que era el pastor, no sabía, ahora cómo se iban a salvar ellos. Entonces estaba serio ese asunto. Ese día, para mí ese día fue el día 1. Ese día yo les dije, lo único que se me ocurre es humillarme. Lo único que se me ocurre es humillarme. No sé cómo ser salvo y ese día me arrodillé. Y le dije a Dios, no tengo la menor idea ahora sí cómo ser salvo. Ya el gran justo se había acabado. La próxima reunión el pastor me dice, justo o pecador, pecador, pecadorcísimo. El más pecador, todos los pecadores. Se echó una sonrisa y me dice, vamos a ver el evangelio. ¿Y qué hemos visto todo ese tiempo? No era el evangelio, hermano. Estábamos viendo la ley. Entonces, para mí ese fue el día 1. Y cuando el pastor empieza, eh, la pastora, ¿verdad? Doña Sara y él me dicen, usted no haga nada, ahora no haga nada, no haga nada. Y yo, ¿cómo? No hago nada. ¿Y qué hago yo con? No, usted no diga nada, no haga nada. Jake. ¿Qué hace un bebé? Nada, llorar y gritar, nada más, pero cuando quiere algo, pero eso es todo. Digo, ¿y ahora qué le digo yo a esta gente? De verdad, yo hacía exposiciones en público, para mucho público. Tuvimos 475 profesores, directores y de todo, no me acuerdo de qué zona, una reunión compartiéndoles ahí, haciendo charlas, ¿verdad? Al decanato de la Universidad Nacional y exdecanos, gente de muy alto nivel educativo. Y cuando yo nací de nuevo, no sabía cómo predicarle a un poquito que tenía ahí hace años. Yo llegaba a la palabra y digo, y si digo esto y no es. Ahora ya no sabía cómo predicar, todo se me borró el cassette. Y entonces entendí cuando ellos me decían, no haga nada, y no, ¿qué iba a hacer si no sabía? ¿Qué iba a predicar si no sabía cómo predicar? Ya yo no sabía qué era verdad y qué era mentira, porque nací en una falsa doctrina, me crié en una falsa doctrina que lamentablemente a nivel mundial está por doquier, ¿verdad? Prosperidad de esos que piden que esto, que el otro, que aquí, que ya que estafan a la gente, ¿verdad? Que viven del la caridad de los demás y demás. Bueno, eso es otra historia, no me voy a meter en evangelios falsos para que nos alcance el tiempo. Entonces, cuando yo hice clip en ese día 1, empecé a leer la Biblia y digo, pero eso estaba ahí. Pero yo leí y nunca había visto esto. Y yo leía y otra vez, y Hebreos 9 y Hebreos 10, digo, pero yo leí esto. Tenía una venda. Cuando esa venda cayó, hermano, cuando su venda cayó, ¿cómo era su relación con Dios? Nos enamoramos de Dios, yo no sé ustedes, pero yo me enamoré de Dios y el pastor siguió yendo a todos los sábados a mi casa con todo el grupo, porque ya yo no sabía predicar. Automáticamente quedé mudo. ¿Verdad? No sabía cómo expresar, no sabía cómo exponer la palabra. Entonces, durante casi un año que él estuvo yendo, todo es nuevo y aún ahora leo y todavía todo es nuevo. Todo es maravilloso. Ahora sí tiene vida la palabra. Ahora sí tiene vida el evangelio. Usted lee el mismo versículo las veces que usted quiera leerlo. Tiene vida. Porque la palabra es viva. Tiene vida. El problema es que cuando nosotros nos alejamos de la vida, que es la palabra, empezamos a descargarnos. Veamos el teléfono, el celular, donde doy seminario los sábados en un gimnasio en la pradera de Guasimalajuela. Un camión se llevó 3 postes, 2 postes, no sé cuántos. El tema es que se quedaron sin corriente durante una noche y parte de un día. No habían teléfonos celulares, no habían abanicos, no pudieron dormir, mucho calor, un montón de cosas. ¿Qué pasó? Uno de los chicos iba al grupo de jóvenes, entonces fue y andaba buscando un toma, ¿verdad? Para poner. Ese muchacho no podía respirar.
Venía casi sin oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el teléfono no tenía carga, no tenía vida, no podía funcionar. Así somos nosotros. Si no nos recargamos con la palabra, si no nos recargamos con el evangelio, si no nos recargamos con la oración, si no nos recargamos con la congregación, vamos perdiendo vida, vamos perdiendo baterías y de un pronto a otro nos encontramos apagados. ¿Qué hace un teléfono apagado? ¿Para qué sirve? Una computadora sin batería, ¿para qué funciona? O sin corriente, para nada. Este abanico sin corriente no hace nada. Nosotros, sin Cristo, sin la luz, sin el primer día, sin el evangelio, apartándonos de la congregación, apartándonos de la palabra, apartándonos del liderazgo de los pastores, apartándonos de los hermanos, ¿qué hacemos? Nada. Y eso es lo que Satanás quiere que usted haga. ¿Qué es lo que Satanás quiere que usted haga? ¿Cuál es la voluntad de Satanás para los justos renacidos? Que no hagan nada, que no estén activos, que no estén predicando, que no se estén congregando, que no estén escuchando la palabra, que no estén yendo a seminarios para que no se acuerden y vayan a predicarle a otros. Esa es la voluntad de Satanás sobre los que conocemos el evangelio. Y lamentablemente a veces nos descuidamos y nos vamos apagando a nivel de evangelismo. ¿Y quién está contento con que no prediquen? Satanás, el enemigo, eso es lo que quiere de usted. Usted no haga nada, que quede como la estatua de sal, como la esposa de Lot. ¿Cómo quedó? ¿Y qué hacía? Nada. Inutilizada completamente quedó. Nosotros no podemos estar inutilizados conociendo el evangelio, teniendo la luz de la salvación, teniendo a Cristo Jesús con nosotros. ¿Cómo vamos a estar nosotros inutilizados? En el 46 dice, aquí de San Juan 12, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No podemos estar en las tinieblas, hermanos. Usted y yo no podemos estar en esas tinieblas. ¿Debemos de qué? De pasar a la luz, de estar en esa luz, mantenernos siendo luz para otros también. Segunda de Corintios 4, en segunda de Corintios, libro de segunda de Corintios 4, libro de segunda de Corintios 4, versículo, vamos a leer desde el 4 hasta llegar al 6. Corintios 4, versículo 4 al 6 nos dice, segunda de Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo, el enemigo, Satanás. Estoy hablando mucho de él, no se lo merece. A mí no me gusta hablar mucho del diablo, no me merece nada. Sí, no, es Cristo el que lleva la gloria. Pero sí está cumpliendo funciones importantes en la iglesia donde está sosteniendo. Dice aquí que en el 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién tiene ciego a los que no han creído en Cristo? ¿Quién tiene ciego a los que no han sido iluminados por el evangelio, por la verdad, por la palabra? No por emociones, por música y por pensamientos de hombre, no, por la palabra. ¿Quién nos tiene cegados? Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, para que no resplandezca esa luz. Y si usted está entretenido con el Dios de este siglo, aunque ya justo, renacido, hijo de Dios, pero estás entretenido en la oscuridad, en las tinieblas, en la quietud, en la estatua, viendo hacia atrás, viendo hacia el mundo, viendo todo lo que quedó allá, no viendo hacia adelante a la voluntad de Cristo, estás entretenido como los que no han creído también. Y eso es preocupante, porque a ellos no se les ha iluminado el evangelio, a nosotros sí.
Y no podemos estar haciendo la voluntad de otro que no sea el Padre y el Hijo, que es el que nos iluminó. Entonces, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Dios nos mandó la luz por medio del evangelio de Jesucristo. Y no podemos estar en oscuridad, no podemos poner la luz debajo de un almud, no, dentro de un almud, perdón, no podemos poner la luz debajo de la cama, donde no ilumina, donde no alumbra. Tenemos que ser luminares, tenemos que alumbrar, pero a veces ni nos acordamos de ese primer día. A veces no nos recordamos cómo Jesús nos salvó, cómo Jesús nos redimió, nos rescató, nos salvó de la condenación eterna para ir al reino de los cielos. No lo recordamos, olvidamos ese primer amor. Hay una palabra muy fuerte en Apocalipsis del primer amor. Ahora podemos ir un momentito, vamos a ir a Colosenses, el libro de Colosenses 1. Ya les digo el versículo, Colosenses 1. Colosenses 1. Vamos a leer desde el 5. Colosenses 1, verso 5. Colosenses 1, verso 5. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo por sabiduría a la iglesia de Colosas, a los colosenses, ¿verdad? Pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Entonces vamos a leer desde el 3, Colosenses 1, verso 3. Yo siempre le doy bastante trabajo a los de la pantalla, ¿verdad? Ellos ya saben, cuando yo vengo tienen que andar por todas partes. Digo uno y leo 2 o 3 antes. Colosenses 1, verso 3. Nos dice la palabra, Colosenses 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habiendo oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué dice el verso 5? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza que está guardada en los cielos? Es esa herencia. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como lo dice en Primera de Pedro. Está guardada para los que creen, para los santos. Es la salvación que nos hizo renacer de una simiente corruptible. No nos hizo nacer de una simiente corruptible, sino incorruptible, que es Cristo. Por medio de Adán, simiente corruptible. Por medio de Cristo, simiente incorruptible. Primera de Pedro 3, 1, 3, Primera de Pedro 1, 23, y Primera de Pedro 1 en adelante, puede leer todo eso. Entonces, que es una palabra maravillosa. Entonces, verso 5, nuevamente, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, esa esperanza, esa salvación, ¿a quienes? A los justos, a los nacidos de nuevo, a los que han comprendido el Evangelio, han creído en él, ¿verdad? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Día 1. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué en verdad? Si hay en verdad es porque hay en mentira también. Y yo la conocí 37 años de mi vida en mentira. 19 como católico, 18 como evangélico. Y no conocía la gracia de Dios en verdad, sino que fue en mentira, como anduve siempre.
hasta que llegó la luz, hasta que llegó ese primer día, hasta que llegó el evangelio verdadero y conocí la gracia de Dios en verdad. De ahí en adelante, ¿qué empezaste a hacer diferente de que conociste de ese día uno? Que viniste al evangelio, que viniste a la palabra. ¿Qué hacías en ese tiempo? ¿Cuánto orabas? ¿Cuánto leías la Biblia? ¿Cuánto servías? ¿Cuánto llegabas temprano? ¿Cuál era tu disposición para con los hermanos, para con el pastor, para con la obra, para con los demás? ¿Cuál era tu servicio? ¿En qué te gustaba servir? ¿Qué venías? ¿Y cómo estás ahora? ¿Hay alguna diferencia el día uno ahora? Tenemos que recapacitar por qué no tenemos la misma pasión, por qué no estamos dando la misma lectura, por qué no estamos haciendo la misma búsqueda, la misma oración, por qué no tenemos la misma comunión con los hermanos, por qué no tenemos la misma comunión con la familia pastoral, por qué no tenemos la misma comunión con el servicio de la congregación. ¿Qué pasa del día uno ahora? Si debemos de ir en aumento hasta que el día sea perfecto, por vuestra comunión en el Evangelio. Dice la palabra, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, si no me equivoco, aquí mismo en Filipenses 1, verso 3, nos dice, Filipenses 1, versículo 3 nos dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Cada vez que se acuerda la iglesia de Filipos, ¿qué hace? Da gracias a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos acordamos de la iglesia de Liberia, de la iglesia de Sarapiquí, de la iglesia de Tibás, de la iglesia de La Uruca, ¿no? De la iglesia de Limón, ¿no? De ahí, a futuro, ¿no? Ya estamos prontos. La iglesia de Limón, la iglesia a nivel mundial, Misión Palabra de Vida, ¿qué hacemos? Ora usted por esa iglesia. Ah, qué lindo ejemplo nos da el apóstol Pablo. A veces en 5 minutos se acabó la oración y usted dice, es que, ¿qué más digo? ¿Cómo? ¿Qué más dice? Estamos predicando el evangelio a nivel mundial, más de 80 países, 2,000 pastores, 1,276 iglesias, y no tenemos que decir. Imagine cuántos hermanos están llevando el evangelio, la palabra. El sol no cae sobre esta misión. Hoy estamos predicando acá, en otro lugar están durmiendo. Pero cuando ellos están predicando, nosotros estamos durmiendo. No cae el sol sobre la misión. Tenemos mucho que predicar, de orar, perdón. Entonces, el apóstol Pablo en Filipenses 1:3 nos dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y el apóstol Pablo aquí tiene algo interesante, algo importante, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que pasa es que en la antigua levadura, falsa doctrina o antiguo evangelio, como quiera, o evangelio falso, como quiera llamarlo, solo le citaban a uno el 6, ¿verdad? El verso 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces usted va a ser perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Si usted no, para empezar, si usted no ha nacido de nuevo, no, esta palabra no es para alguien que no haya nacido de nuevo. Punto uno. Punto dos, si usted ha nacido de nuevo, pero no se congrega, no tiene comunión, no tiene vida como hijo de Dios, ¿cómo se va a perfeccionar esa obra? El apóstol Pablo en el verso 5 aclara, nos dice una información que él tiene. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, ¿cuándo? Desde el día que renacieron, desde el día que vino la luz a sus vidas. Estaban en tinieblas y en las tinieblas resplandeció la luz de Jesucristo. Desde el primer día hasta ahora. No dice el apóstol Pablo, desde el primer día y cuando se acuerda de venir el domingo. Eso dice. Cuando se acuerda de congregarse. No, desde el primer día hasta ahora, comunión. No se pierde. Comunión. Siempre, constante, perfecta.
No se perdió esa comunión desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, estando enterado, conociendo que desde el primer día hasta ahora vuestra comunión, por vuestra comunión, ¿verdad? Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos siendo perfeccionados día a día? Por la comunión. ¿Con quién quiere ser nuestra comunión? Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Eso está en el 5. ¿Verdad? Ahí está. Está en el 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Siempre, constante. No nos podemos despegar. Esto es nuestro alimento. Esta es la electricidad. Esta es nuestra electricidad, nuestro alimento. Esta es nuestra fuerza. Es nuestra fortaleza. Es nuestra guía. Es nuestra luz. Es nuestra dirección. Es nuestro GPS. Completa alimentación, el Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? De Jesucristo. ¿Quién lo envió? El Padre. Y si estamos con Cristo, conocemos al Padre. Si creemos en Cristo, creemos en el Padre. Porque uno solo son. Y nosotros en Él, como dice San Juan 17. ¿Verdad? Tú en mí, yo en ti, tú en mí y ellos en vosotros, en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los que nos ha resplandecido esa luz. Entonces esa comunión es importante que no sea interrumpida. No nos dejemos interrumpir por las obras de las tinieblas, por la oscuridad, por la maldad de este mundo, por el príncipe de este mundo. Ya tiene cegado a los incrédulos. No pueden cegarnos, no pueden detener a los creyentes. Él no tiene potestad sobre nosotros si usted no lo permite. Pues si usted lo permite, usted se descuida, hasta lo pueden terminar sacando de la iglesia, como aquella ocasión, a uno que se descuidó del primer amor, en 1 Corintios 5, un caso de inmoralidad sexual. ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen? En la iglesia, no estaba en otra parte, fue en la iglesia. Este caso de inmoralidad sexual, 1 Corintios, vamos a leerlo así rápido. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, versículo 5. Un muchacho que estaba con la mujer de su padre, posiblemente con la madrastra, sacándolo por lógica. En la iglesia de Corinto, este hombre era justo o era pecador. ¿Mm? ¿Justo o pecador? Pero estaba con la mujer de su padre. ¿Era justo o era pecador? ¿Mm? Las preguntas son terribles, ¿no? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿para quién es la carta? Los santificados llamados a ser santos. Y está este muchacho en esta iglesia. ¿Qué pasó? Se le olvidó el día 1, se le olvidó, se descuidó, dejó la comunión con Dios. ¿Y qué pasa? En 1 Corintios 5:5, él se mete con la mujer de su padre. No tenemos tiempo como para leer toda la historia, ¿verdad? Pero se mete con la mujer de su padre. Entonces el apóstol Pablo no está presente, pero dice que en el verso 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque él no estaba presente, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un justo? Que lo expulsen de la iglesia. Que no lo dejen escuchar el evangelio verdadero. Que no lo dejen escuchar la palabra. Que no se pueda congregar con los hermanos. Eso es lo peor que le puede pasar a un justo. Lo peor. No nos dejen entrar aquí el domingo.
por nuestra mala y fea conducta y mal testimonio. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, ¿qué dice? El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, dice el apóstol Pablo. Su cuerpo va a ser entregado a Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Con los que tiene autoridad o le dan potestad, como Job. Dios le permitió a Satanás que tocara a Job. Nada más que no podía quitarle la vida, pero tocó el resto. Lo dejó sin hijos, lo dejó sin nada, absolutamente nada. En resumen, Job quedó sin nada. Pero no pudo matarlo, Dios no se lo permitió. ¿Cómo va a quedar este muchacho? Se ha entregado a Satanás. Qué duro, no quisiera estar en ese pellejo. Todo por desobediente, por ir en contra de la voluntad de Dios, por no estar en línea con la palabra, con el evangelio, por no seguir desde el día 1 hasta ahora la comunión completa con Cristo. Reunidos, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Era justo o pecador? ¿Iba a ser salvo, sí o no? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Pero le iba a ir muy mal en esta vida, por desobediente, por hacer las cosas mal. Entonces, no esperemos eso. Nosotros vayamos otra vez al día 1, insisto en esto, cuando nos resplandeció la luz, reflexionemos, pongamos las barbas en remojo, ¿qué hemos dejado de hacer? Por los quehaceres, por el trabajo, por la familia, por los estudios, por un montón de circunstancias que nos envuelven y que esta sociedad nos presiona para que nosotros hagamos lo que sea menos estar con Dios, para que hagamos lo que sea menos leer la Biblia, para que usted tenga tiempo para todo menos para orar, para que tenga tiempo para todo menos para ir a la iglesia entre semana o el fin de semana. O sea, podemos ir a la U, podemos trabajar, no faltamos al trabajo. Si me siento así, me siento así, estoy medio descompuesto, tengo que ir al trabajo porque tengo que ir al trabajo. Pero si me siento más o menos, no ir a la iglesia. Es más importante la iglesia que el trabajo. Es importante Dios que su jefe. ¿Cuál es su prioridad? ¿Dónde está su corazón? Porque donde está su tesoro está su corazón. ¿Cuál es su tesoro? Qué difícil. San Mateo 6, ¿verdad? San Mateo 6, versículo, vamos a ver rápidamente. San Mateo. San Mateo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la 6:19, perdón. San Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en donde, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pregunto en esta mañana, ¿cuál es su tesoro? ¿Cuál es su prioridad en la vida? Graduarse, tener dinero, tener familia, tener esposo, tener esposa, tener hijos, tener carro, estrenar casa, tener mucho dinero en la cuenta, tener muchos títulos colgados de la pared, o ser un buen hijo de Dios, ser un justo renacido ejemplar, caminar conforme a la voluntad de Dios y no a la suya. Todo lo demás hay que hacerlo, claro, pero hay prioridades. Y la prioridad número 1, el que nos da la salud, el que nos da el conocimiento, la sabiduría, para que usted sea bueno en su trabajo, es uno, es Dios. Pero nos quedamos con la bendición y no con el que bendice. Ahí es donde está el error. Cuando Dios no es nuestro primer lugar. El error está cuando no es nuestra prioridad, sino que lo tenemos de segundilla. Si puedo, voy. Si salgo, si termino rápido esta tarea, voy. Es que tengo que hacer la tarea, tengo que ir a la iglesia y en la tarde tengo este compromiso. No voy a hacer la tarea, si me queda chance voy a la iglesia. ¿Por qué no anulas el compromiso de la tarde o la noche? ¿Por qué anular la iglesia? Es 1 hora 30 minutos. Usted llega a las 11, se va a las 12:30. Bueno, hoy es hasta las 3, me dijeron. Sí.
1 hora, 30 minutos, 2 horas, si se quedó hablando o almorzando. Pero el compromiso de la tarde sí es de las 5 hasta las 11. A veces no le podemos quitar 2 horas, ¿verdad? Entonces, nuestra prioridad es importante como justos renacidos, que entendamos quién nos iluminó, quién nos alumbró, quién nos salvó, quién nos rescató, quién nos redimió. Y volver a ese primer amor, les hablé de Apocalipsis, ¿verdad? Habla bastante a la iglesia. Apocalipsis 2, el libro Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, verso 4. Vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el mensaje a las iglesias, las 7 iglesias. Hay que recordar algo, son las iglesias. Es a los justos, el mensaje a los santos. Apocalipsis 2, vamos a leer desde el 1, hacer una comprensión de lectura. Apocalipsis 2, verso 1. Mensaje a la iglesia de Éfeso nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Quedémonos en esa coma. Usted sabe que Dios conoce sus obras y que a Dios no le vas a mentir. Al pastor sí le puedes mentir. A la esposa, al esposo le puedes mentir. A sus hijos les puedes mentir. Inclusive al jefe, al patrón le puede mentir. Pero Dios conoce sus obras. Dios conoce nuestras obras, conoce nuestros pensamientos. Continuamos. En el 2 nuevamente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era, ¿verdad? Descubrir los falsos apóstoles, los que dicen ser llamados apóstoles y no lo son. Ahora que hay una apostolitis, ¿verdad? A nivel mundial, es como pandemia ese asunto, ¿verdad? Falsos apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos, nos dice 2 Corintios 11, versículo 13. 14 dice que no es de asustarse, no es de alarmarse, si Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, esta iglesia identifica a los falsos apóstoles. Al día de hoy, lamentablemente, la gente no identifica eso. Sale con un buen saco en televisión, con palabras torcidas, ¿verdad? Agarran el evangelio, lo tuercen, eso es la apostasía. Apostatando de la fe, agarrando el evangelio y torciéndolo para sus propios bienes, para sus propios deseos, pidiendo dinero. Ahí va todo el mundo atrás del apóstol tal. Hace así, tira un paño, caen todos y ya iba toda la gente a llenar un estadio porque viene don fulano. No saben distinguir entre los falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Para todo. Imagine el aliento que tenía, votó a todos. Esto lamentablemente no es bíblico y tenemos que identificar. Esta iglesia identificaba a los falsos apóstoles, que no era Pablo, no era apóstol Pablo, no era Pedro, no era Juan. Ellos sabían quiénes eran los verdaderos apóstoles y los falsos. Mal aliento lo que sopla, dice el pastor Samuel. Sí, porque hay algunos que soplan. Recibe, dice, recibe. ¿Y qué va a recibir? Mal aliento lo único que puede recibir. A menos de que alguien tenga el Espíritu de Dios viviendo dentro del estómago, para que reciba el Espíritu cuando sopla. Antibíblico, doctrina antibíblica absoluta y completamente. Claro, esto me chocó a mí al principio, ¿verdad? Pues yo anduve en todos esos asuntos. Sí, ahí yo oraba por la gente, se caía, ni la tocaba. Es que algunos los empujan. Pues otro espíritu. 2 Corintios 11, verso 4. 2 Corintios 11, 3 y 4, ¿verdad? El 4, si vienen predicando otro evangelio, otro Jesús, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Eso es otro espíritu, no es el de Dios. Lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, verso 4, punto. Para que vean que no es que yo estoy hablando por hablar.
Si la Biblia no dice, no digo nada mejor. Ellos identificaban a los falsos apóstoles. Nosotros tenemos que identificar la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Por mucho que nos duele, por muy buena gente que sean los que se congregan allá. Ay, es que qué ejemplo, uy, si es que qué personas más lindas. Si no tienen la luz de Cristo, el evangelio verdadero, no pueden entrar al reino de los cielos. Por más lindos y hermosos y guapos que sean y bien portados con gran testimonio, no es por obras, es por fe. Y la fe en la verdad. Entonces continúa el versículo 3 de Apocalipsis 2, versículo 3 dice, y has sufrido, dice que saben, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios conoce tus obras, conoce las malas, pero también conoce las buenas. Y Él sabe si has trabajado arduamente, Él sabe si te has esforzado, Él sabe que no has desmayado, que has estado a punto, ya no voy más, ya no doy, ya no puedo servir, ya no puedo ir a la reunión de sectores, ya no doy mucho trabajo, mucho estudio, pero no has desmayado, continúas trabajando, Dios lo sabe. Es que si el pastor se diera cuenta de lo que uno pasa, no necesita darse cuenta, Dios sabe lo que tú pasas. Los pastores son enviados de Dios. Los misioneros nos vinieron a ayudar a predicar el evangelio. Entonces, ellos vinieron a ayudar, más bien ellos son los que predican. Nosotros tenemos que predicar también. Tenemos que predicar juntamente con todos los pastores, ¿verdad? Y Dios conoce todo el esfuerzo que usted ha dado y que no has desmayado. Pero a pesar de todo eso, el capítulo 4, ¿qué dice? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermano, palabra fuerte y es para la iglesia, esto no es para los pecadores, esto es para la iglesia, arrepiéntete y mira de dónde has caído, qué has dejado de hacer, cuánto dejamos de leer, cuánto dejamos de escudriñar, cuánto dejamos de congregarnos, cuánto dejamos de comunión. Arrepiéntete, esa palabra cala profundamente. Somos felices cuando le decimos a un pecador, arrepiéntase, ¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotros arrepentirnos, ya es otro nivel. Pero San Marcos 1, 14 y 15 dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús viene predicando el Evangelio en el 14, San Marcos 1, 14. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que la luz de Cristo resplandezca a una persona que no conoce la verdad. Pero cuando conocemos la verdad y no andamos conforme a ella y debemos de arrepentirnos, nos duele. Ay, diga ahí si le duele, dijeron por ahí. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Todos tenemos algo que dejar. Todos tenemos algún hábito oculto que quitar, que eliminar para poder crecer en la común fe, para poder crecer en la congregación, para que nuestras familias sean salvas también. A veces no damos fruto, es que yo predico aquí, es que yo predico allá, es que yo predico allá. Ese es el problema, el yo-yo. No soy yo, es Cristo. No soy yo, es Dios. Pero hasta que no apartemos nuestro ser, nuestro conocimiento, nuestro don, nuestro talento, que no es nuestro, nos lo dio Dios, pues creemos que somos nosotros los cargos. No, es Dios el que nos lo dio. Y oramos y dejamos que la luz de Cristo sea la que ilumine, no vamos a dar fruto. Si hemos intentado por todos los medios, pero no nos congregamos fielmente, no tenemos una lectura fideligna, no tenemos una comunión con la congregación, es muy difícil dar frutos. Como dice San Juan 15, versículo 5, ¿verdad? El que no está en mí, que no permanece, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no está en mí no lleva fruto, no permanece. El que no está en Cristo no puede llevar fruto. Necesitamos estar pegados a la vid verdadera. Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dicen? Apartados de mí. Y nada es. Nada. Entonces, queremos alcanzar muchas cosas, queremos predicar a nuestra familia, queremos que esta iglesia se quede pequeña,
con respecto a la cantidad de gente que venga aquí a Guapiles. Queremos que en Guapiles el evangelio se extienda. Hay muchas familias. ¿Cuánta cantidad de personas? ¿Cuántas miles de personas hay aquí en Guapiles? Por las cuales usted y yo tenemos que seguir orando y trabajando constantemente para que el evangelio se esparza, porque así como andábamos nosotros de perdidos en oscuridad, en tinieblas y como pecadores, así hay muchos miles más de personas que necesitan la verdad de Cristo, la luz del evangelio, que necesitan su esfuerzo, que necesitan que no desmayes, que necesitan que usted esté constante en la comunión con la iglesia, que esté pagando el precio por la predicación, como lo pagó el apóstol Pablo, como lo pagaron todos los apóstoles, como ellos se esforzaron, como fueron hasta la muerte. Ellos murieron por la predicación de la palabra. Nosotros no queremos ni despeinarnos, menos yo. No queremos hacer nada por la palabra, por el evangelio. Tenemos que esforzarnos. Y si usted está haciendo mucho, buena noticia, haga más. Pues está haciendo mucho porque Dios puede darle más. Y si no estás haciendo nada, empiece a hacer. Por la comunión de esa comunión es la que nos alimenta, esa comunión es la electricidad al teléfono, para llenarnos de batería y seguir adelante. Cada domingo venir aquí a escuchar la palabra, abrazar el evangelio, abrazar, recordar ese primer día, recordar esa salvación tan grande que Dios nos dio, recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No podemos obviar que esa sangre que derramaba, que destilaba Jesús desde su cabeza por medio de las coronas de espinas, en sus manos, en sus pies, que lo atravesaron con clavos. No podemos obviar así, me perdonó ya, ¿y qué? Ya yo soy perdonado, el resto voy a ver qué hacen. No podemos ser tan injustos con un Dios justo. No podemos andar en impiedad con un Dios piadoso, con un Dios misericordioso. No podemos estar sin misericordia contra el resto del pueblo si Dios tuvo misericordia para con nosotros. Nos es necesario volver al primer amor. Nos es necesario reflexionar y ver en qué hemos fallado, dónde se rompió la cadenita de la comunión con la palabra, con el evangelio, con la salvación. En qué dejamos de hacer y qué debemos de empezar a hacer. Es de suma importancia. Ya no sé si lo habíamos visto acá en algún momento, pero el ejemplo del rey Salomón, tenemos muy poco tiempo, tal vez podamos verlo así rápidamente, el ejemplo en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes 3, porque la Biblia nos habla de todo, ¿verdad? Y nos deja ejemplos de todo. ¿Y para qué dejó al pueblo de Israel? Según 1 Corintios 10, versículo 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros, los gentiles, los que estamos en los últimos tiempos. Entonces, todo lo que le pasa a Israel es un ejemplo, todo lo que está aquí en la Biblia es un ejemplo para nosotros. Eso dice 1 Corintios 10, 11. Dice en 1 Reyes 3, 1 Reyes 3, versículo 3. 1 Reyes 3, verso 3, nos dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué dice? Mas Salomón, ¿qué hacía Salomón? Amó a Jehová y solo quemaba sacrificios, incienso. ¿En dónde? En los lugares altos. No tenemos mucho tiempo, pero quemaba hasta 1000 sacrificios a Jehová. 1000. No uno, ni dos, ni tres, ni 10. 1000 sacrificios. ¿A quién? A Jehová. Ahí está la lectura. La pueden llegar a leer ahora a la casa. En el 4 dice, 1000 holocaustos sacrificados a Salomón sobre aquel altar. En el verso 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Creo que hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si Dios le dice a usted eso y le da esa oferta? Pide lo que quieras que yo te dé.
¿Cuántos pensaron en todos los amigos inconversos que sean salvos? Pensamos en lo que sea menos en lo espiritual, ¿verdad? Pensamos generalmente en lo material. Entonces, a Salomón se le hizo esta pregunta: pide lo que quieras que yo te dé. Y él pidió sabiduría. Él dijo: yo soy hombre joven, estoy resumiendo. Yo soy joven, a cargo de este pueblo, no sé entrar, no sé salir, ayúdame para dirigir. Y a Dios le agradó lo que él pidió. Ahí está en el verso 12, ¿verdad? De esa lectura, del 5 al 12, es lo que estoy compartiendo prácticamente. Entonces, a Dios agradó. Entonces, no solo le dio sabiduría, sino que le dio un corazón para discernir. En el verso 9, Primera de Reyes 3, versículo 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido. Entre tanto entre tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón, el hombre más sabio, nacido de hombre y de mujer, claro está, sobre esta tierra. Se le dio un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Lo acabamos de leer, ¿no? Lo leímos en el 9. Dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo empezamos el 3? El 3 dice que mas Salomón amó a Jehová. ¿Amaba a Jehová o no lo amaba? Día 1, ¿verdad? Un amor por Jehová, 1000 holocaustos sacrificaba a Jehová. Y Dios le da sabiduría para elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasa en Primera de Reyes 11? Hasta ahí llegó. Un justo renacido que nos da un ejemplo para no copiar. Que no nos da un buen ejemplo. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:1. Según Deuteronomio, no podían tener, no tenga el rey muchas mujeres. No se hagan de mujeres, según la ley. Y Salomón tenía la ley, y su padre David se la había dado. Ya están en Pentateuco escrito, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, precisamente. Pero en el 11:1 de Primera de Reyes dice: pero el rey Salomón amó a Jehová. ¿Qué dice? ¿Amó a quién? Pero el rey Salomón amó, además de la hija Faraón, además, a muchas mujeres extranjeras, a las cuales, dice, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales, ¿qué dice? Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón ¿con qué? ¿Dónde está aquel joven que amó a Jehová? En Primera de Reyes 3, versículo 3, amando un montón de mujeres, pero un montón. Vamos a leerlas. ¿Cuántas eran las que tenía? 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus muchas mujeres desviaron su corazón, ese corazón que amó a Jehová al principio. Entonces aquí vemos el ejemplo de un hijo de Dios que se descuida, de un hijo de Dios que deja su primer amor, de un hijo de Dios que se le olvida aquella misericordia que Dios tuvo para con él cuando él no sabía ni entrar ni salir de ese pueblo, cuando él no sabía cómo dirigir ese pueblo tan re grande que le dejó su papá y ese rey, ese reinado. Y él solo pidió sabiduría.
Y Dios le dio sabiduría, le dio riqueza, Dios le dio todo, porque agradó a Dios la petición de Salomón. Pero ese corazón se inclinó por sus muchas mujeres, 1000 mujeres. Algunos están pensando, yo puedo con una apenas, y a veces ni esa. Ahora 1000 desviaron el corazón de Salomón. Totalmente se desvió. ¿Qué dice? Eran 1000 holocaustos a Jehová que él sacrificaba en los montes altos. ¿Y qué dice ahora? Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Yo pregunto, ¿su corazón es perfecto delante de Jehová nuestro Dios hoy? ¿Tienes un corazón recto delante de Dios? ¿Eres íntegro? ¿Eres una sola pieza? ¿Estás amando a Dios? ¿Estás amando la congregación? ¿Estás amando la misión, palabra de vida aquí en Guapiles? ¿O andás ahí medio checo, ahí medio renco? Si me empujan, me voy. Si me agarran, me quedo. No, no debe ser así. Recuerde que no es al hombre, no es al pastor Elías que se le sirve en ese lugar. No es a la familia pastoral, no es a los líderes. Es a Dios. Pero como estamos en la iglesia y en el evangelio verdadero, debemos de ser parte de esta congregación. No tengo más información que haya otra iglesia con la verdad aquí en Guapiles. ¿A quién van a ir, hermanos? ¿A quién vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a andar si tenemos un corazón torcido delante de Dios? Dice que el corazón de Salomón, ¿qué dice ahora? En el versículo 4, inclinaron su corazón tras de dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en el frente de Jerusalén, y a Molob, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se apartó Jehová de Salomón. ¿Qué dice? Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Una persona que se le aparece 2 veces, el Señor, Dios. Jehová se aparta de él aparta su corazón de Dios. Iglesia, volvamos al primer amor. Volvamos al día 1. Recordemos cuando fuimos iluminados por el Evangelio, por la palabra. Recordemos cuán agradecidos estábamos nosotros con Dios por habernos sacado del fuego del infierno, por habernos liberado de ese fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles, según San Mateo 25, verso 41. El infierno, el lago de fuego, no es para el ser humano. No fue creado para la humanidad. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente la humanidad va tras Satanás y sus ángeles, no tras Dios, sino que han inclinado su corazón a dioses ajenos. Nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, que tenemos la luz de la salvación, que tenemos a nuestro Señor, no podemos inclinar nuestro corazón a las cosas de este mundo, a la maldad de este mundo. Para finalizar, vamos a ir a 2 Corintios 4, versículo 6, que es el versículo para memorizar, de paso. Lo vamos practicando desde hoy, si no me equivoco. 2 Corintios 4, versículo 6. Todos en voz alta, lo tenemos. Si no está en pantalla.
Segunda Corintios 4, versículo 6 nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Estábamos en tinieblas, estábamos perdidos, íbamos al fuego eterno y Él, por medio de su Hijo amado, nos rescató una vez y para siempre, habiéndonos obtenido eterna redención por su sangre, por un sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Más que agradecidos con ellos, a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por esta linda iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias sobre todo por tu palabra, porque tu palabra es la que nos corrige, nos exhorta, nos dirige, nos ilumina, nos lleva al camino adecuado, Señor. Nos lleva a tu voluntad, Padre. Que tu voluntad es que todos conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Esa es tu voluntad, Señor. No hay acepción de personas, más sin embargo, con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar como hijos tuyos, puede ser que hagamos acepción de personas. Ayúdanos a tener la mente tuya, la mente de Cristo, para poder mirar como tú miras, poder hablar como tú quieres que hablemos, para caminar como tú quieres que caminemos, para predicar, Señor, como tú quieres que prediquemos, Padre, con ganas, con deseos, diligentes, fervientes, Señor, con amor a las almas, con ese amor con el que tú nos amaste, porque hoy te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos a entregar vida por los demás, por todas esas personas que van al fuego eterno sin saberlo, sin desconocimiento absoluto de la verdad. Y nosotros tenemos esa verdad, ayúdanos a compartirla a todas las personas que la necesiten, Padre. Trae sabiduría, trae entendimiento, Señor, trae corrección, trae diligencia, trae, Padre Santo, compromiso, Señor, trae ese conocimiento de la verdad para que nuestra fe sea aumentada y podamos caminar y podamos marchar correctamente, juntos, unidos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo pensamiento que es el tuyo, Padre, de entregar la palabra a los necesitados. Agradecidos contigo, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.